Anoche vinieron a buscarme 2 humanos, pero no de madre tierra. ¿Creíamos que éramos los únicos? Hay montones de planetas habitados por seres igualitos a nosotros. Me llevaron en una nave siempre de la misma línea de naves. Al parecer esa tecnología no difiere mucho, pero eran humanos, esto es lo que me dejó asombrado. Cono blanco y salida hacia su nave en astral lúcido. Él y ella, bien humanos, estatura promedio, adheridos a la familia de seres de luz y amor. No eran evolucionados, amorosos y con el mismo mensaje telepático. Saludos, Pablo. Se nos ha pedido que hagamos contacto para mostrarte cómo y dónde vivimos. Yo al sentir amor supe enseguida que eran de la gran familia. Se me reveló que no somos los únicos humanos y que hay miles y miles de planetas habitados por seres igualitos a nosotros. Viajamos a uno de ellos. El sistema tenía un solo sol y varios planetas en órbita, uno gigante. Al parecer, esto se da casi siempre así en los sistemas estables. El planeta era un 95% de mar y desde la altura pude apreciar una única masa de tierra en la que sería un continente muy parecido al continente antártico, con una punta curvada. Luego al bajar allí vi casas, autos, barcos, y toda esa punta de tierra era un enorme sitio de embarcadero. Pero esto no es lo alucinante todavía. Lo que me dejó asombradísimo, además de saber que hay más seres iguales a nosotros, es que debajo del agua vivían muchas especies diferentes, totalmente a las que tenemos aquí. Puedo recordar a varias de esas especies debido a donde me hicieron ir para conocer la forma de vivir en este planeta. El planeta era apenas más grande que la Tierra y no tenía lunas. Tenía atmósfera media rara, mucho media presentí. El sol lo iluminaba como en verano, unos 28 grados. Giraba, pero no en modo como el nuestro, sino recto. O sea que en los polos había hielo permanente con grandes cantidades de hielo. Las temperaturas eran permanentes y apenitas cambiaban pocos grados. Había viento, pero no vientos huracanados, no sé por qué. No sé si sería algún tipo de control de clima, pues imaginen, no hay montañas, es todo liso y acuático. Debería tener vientos enormes. No pude saber por qué no había viento, pero sí una brisa suave. Una única nación o masa de tierra tipo continente, hielos deshabitados. En el continente, mucha gente amorosa y feliz, sin sistemas de dineros, cosas de algún tipo para pagar algo, nada de eso, puro trueque o dar sin más. Había casas, edificaciones, autos, barcos. No había, o al menos no pude ver aviones. Tienen un sistema de rieles redondos de algún tipo de metal brilloso plateado, por donde viajan tubos enormes a velocidades rapidísimas, suspendidos en las alturas con grandes torres que serían como estaciones en embarque y desembarque. Llegamos con la nave a un sitio en ese continente único, en donde había un estacionamiento de naves. La nave era pequeñísima, y allí había muchas otras naves pequeñitas. No son muy evolucionados, pero dominan la telepatía y son felices, ya que todos allí son uno en permanente conexión en la mente. Y por ello se han terminado todos los conflictos desde hace más de 7000 años, según me dijeron en la mente. Aquí viene lo verdaderamente asombroso. La fauna animal está debajo del agua, y no saben qué animales. Pude ver sirenos, sirenas, no pensantes, sin sistemas de razonamiento, todos instintivos al igual que muchos de nuestros animales, pero no solo eso, unas ballenas gigantescas, de piel negra con líneas blancas, unos humanoides con aletas en pies y manos, pelados con branquias, y eran de la especie animal. Ellos los llaman de una forma como para nosotros serían los monos del agua. ¿Cómo es que no pude ver todo esto? Les explico. A sus niños ellos los alimentan con una especie de leche que extraen de un pez que se sube por sí mismo a la parte trasera de los barcos y dona ese líquido. Sí, lo da. Ese líquido en un sistema que sus barcos tienen en la parte trasera que está abierta hacia el agua con una rampa e ingresan por allí. Pero esto no es todo. Bueno, estos 2 seres me presentaron a muchos de ellos. Tienen un consejo de 5 maestros, también humanos, y a partir de allí consejos de 20 para regiones y consejos de 2 por cada pueblo en las regiones. Son
vegetarianos, estrictamente, y poseen máquinas para la transformación del alimento frutal y vegetal que producen cosas muy ricas al paladar. No ingieren bebidas alcohólicas y desconocen el humo o el smog, o los cigarrillos o las quemas de campos. Poseen máquinas que mantienen sus bosques y además siembran y cosechan. Casi nunca llueve, sino que hay como mucha humedad en todo el continente, y esto provee agua para plantaciones, bosques y para los seres que habitan allí. Humedad brumosa, pero que no impide que pasen los rayos de su sol. Son extremadamente cariñosos, al punto que te agarran y te abrazan largo rato, te besan todo, te acarician y son muy demostrativos de su amor por el prójimo. Andan desnudos, sí, desnudos, o con poquita ropa sin tapar sus partes íntimas. No tienen prejuicios ni vergüenzas ni pudores algunos. Se aman entre ellos y son todos una familia integrada. Y hablo que son muchos, más de 1.000 millones de seres. No tienen fronteras ni países. Tienen poblados, sí. Son hospitalarios y pude ver allí seres de otros planetas con aspectos diferentes a ellos, todos de la gran familia. Me llevaron al aeropuerto gigantesco, que es el centro de lo que sería pesca de líquido o leche. Me presentaron en un gran barco con la tripulación, que me dio la bienvenida. Ah, se me olvidaba. Salí en el sistema de noticias de ellos en donde se informaba de mí y mi llegada a ese mundo, para todos en ese continente, como una especie humana similar a ellos, nueva, descubierta hace poco tiempo. Así de impresionante, sí. No recuerdo qué galaxia están o el nombre del planeta. La tripulación me dio la bienvenida y los dos seres que me habían venido a buscar me saludaron y me dijeron que vaya en el barco pesquero de líquidos. El barco muy bonito, con una edificación en el medio, con un balcón trasero desde donde se podía ver la apertura trasera con la rampa y grúas de empuje. Zarpamos, toda energía de lo que sería aquí, eléctrica plasmática, o sea, de la que no hace daño al tocar cables pelados. No éramos el único barco en alta mar, había millones. Formaban a veces islas de barcos, muy, muy lindo. El que comandaba me explicó en la mente que íbamos a ir a zonas específicas de cosecha y que me preparara para lo que iba a ver en tono humorístico sano. Llegamos a la zona y comenzó a bajarse la gran rampa. El suelo del barco era como una especie de chapa con bordes plateada que parecía sucia, sí, así como lo estoy contando, líneas rectas con bordes, unas más altas, otras más bajas. A los costados del lado izquierdo tenía unas columnas redondas amarillas y altas, y arriba de esas columnas tenía grúas con cadenas que enganchaban unas especies de fajas en U. Tenía una pequeña, una mediana y una gran grúa. Me hicieron parar en el balcón y al sol, apoyado y agarrado de la baranda de ese balcón hermoso, de algo parecido a maderitas barnizadas en el suelo, ancho y amplio balcón en L hacia la derecha. Me dijo en la mente, te engancharemos una faja a tu cuerpo para que no te caigas. Yo pensé, ¿cómo me podía caer de ese enorme balcón, en ese enorme barco? Ya verás, me llegó la respuesta. Me colocaron una faja enganchada a una cuerda que me sujetaba allí, a la pared. Podía caminar libremente, pero siempre sujetado. En el sector de cosecha, con la rampa bajada, había quietud, todo estaba en calma y yo pensaba, no sé por qué me sostienen con esta faja, si no pasa nada, además. Un barco enorme, súper estable, no hay olas en el mar. Está súper calmado, no hay casi nada de nubes en el cielo azul. Está para tirarse aquí a tomar el sol. Así pasaron varios minutos, como 20 minutos, y ya me estaba aburriendo cuando de repente, ¡zas!, una especie de delfín gigante, negro con líneas azules y blancas, ramificadas en el cuerpo, con envión desde atrás del barco, subió a la rampa y llegó a ese suelo de metal que tenía los rebordes más altos y más bajos, mientras aleteaba con su cola igualita a la de los delfines de acá para acomodarse. Pude ver asombrado cómo tenía una especie de miembro inferior redondo en cilindro que apoyaba en ese suelo de metal, y los tripulantes accionaban algo que extraía por las hendiduras o rebordes de ese suelo, un líquido medio azul verdoso que salía de ese pez.
Era lo mismo que hacen aquí al ordeñar una vaca. Lo estaban ordeñando. El barco ni se movió cuando ese pez grande se subió allí, por lo cual yo seguí pensando, ¿para qué estoy embarrado a la pared si el barco ni se mueve? Al ratito, y mientras ordeñaban a ese pez, otro más igual se sube con envión y por inercia, arrastrándose, llega al lado del otro pez que estaba siendo ordeñado y se acomoda con su cola y brinquitos al lado y comienza a dar por ese mismo líquido. Pero de repente miro hacia la rampa y pude ver que se trepaba un mono del agua. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué impresión me dio! Gigante, que el barco se movió apenitas hacia atrás. Inofensivo el bicho ese, ¿cómo decirlo? Piernas, torso, cabeza pelada, pies de aletas y brazos con manos de aletas, muy alto y robusto. Piel como la humana, pero más blanca y más gelatinosa. Altísimo, su cabeza estando parado, llegaba al suelo del banco. Se subió y nadie hacía nada. Se vino caminando hacia el centro del barco y pude verle lo que sería la cara. ¡Ay, ay, ay! No apto para cardíacos. No era un ser de raciocinio, era instintivo e inofensivo. Se alimenta de algo parecido a las algas y les encanta trepar a los barcos. Ahí nomás, al llegar este ser a donde estaban esos delfines enormes, se activó la grúa mediana, enganchando de la cintura a ese mono del agua y llevándolo suavemente hacia la rampa y hacia el mar. El primer delfín, que ya había donado líquido, fue levantado por la grúa pequeña en el aire y puesto por el costado del barco, en el agua suavemente, y se fue. Mientras, el otro delfín seguía dando ese líquido. Al ratito, otro ser parecido al mono del agua, pero más bajito y más morrudo, sin cuello, con aletas en los pies y manos, piel como la humana pero más gelatinosa y de color mostaza clarito, con pequeñas líneas en los cuerpos negras, se trepó por la rampa y vino caminando hacia el suelo. Extractor de líquidos, lo dejaron estar allí un ratito. No sé cómo razonan. Tienen lo que parece ser una cabeza, pero al caminar se chocaba con las cosas que había sobre la cubierta del barco, y luego de chocarse, las esquivaba y seguía caminando hacia la edificación, llegando hacia debajo del balcón. Entonces pude ver cómo los tripulantes, con unos palos que tenían en la punta una especie de espumadera, círculo de metal con agujeros, lo empujaban suavemente para que camine hacia la rampa y baje al agua. También es un bicho que come algas o vegetación marina. Al rato de que fue llevado hacia el agua por los tripulantes, que también estaban con cuerdas amarrados a paredes, en un sistema de rieles que iban por la pared que les permitía caminar por cubierta hacia la rampa, los tripulantes volvieron rápidamente a despejar la cubierta, pues era riesgoso estar allí parados y es causal de varios accidentes seguidos de muerte. Luego me enteré del porqué. Risas. Al rato, otro delfín amoroso se subía y se acomodaba dando aletazos en la cubierta de la extracción de líquidos. Pero de repente el barco se va hacia atrás repentinamente, que si no me agarro a la baranda casi me caigo. El agua hizo como un vacío atrás del barco y sentí el grito del comandante en la mente que les avisaba a todos. ¡Preparados! Silencio. Nada se movía y de repente, ¡plaf! Una ballena gigantesca salta a la rampa y el barco que sentí que se hundía y se ladeó fuertemente y pude ver con asombro cómo mi cuerda se tensaba y me arrastraba hacia el riel en la pared de manera automática, no dejándome caer de ese balcón y pudiendo observar tamaño espectáculo. La ballena sopló, posó su primer paste del cuerpazo sobre la parte de atrás del barco e hizo un empuje para subirse mientras el barcazo enorme se hundía y se iba para atrás. Se subió y el barco se bajó casi hasta el borde del agua. Por suerte la ballenaza era enorme y no dejaba paso para que entren otros seres, si no nos hundiríamos. Cuando la ballenaza se tranquilizó, se accionó la grúa enorme y unas vallas que salían del suelo, en modo cruzadas de lado a lado del suelo de la cubierta, que comenzaron a avanzar hacia la ballenaza. ¿Cómo describirla? Maravillosa. Color verde profundo con líneas celestes parecidas a las líneas de dibujos de las orcas. Dos ojos iguales a los de acá, solo que allá no son cazadas ni diezmadas y viven libremente.
la bocaza igual que la boca de las ballenas azules de acá. La grúa grande bajó de la faja y los tripulantes la acomodaron por debajo de la boca de la ballenaza, mientras esas cosas que salían del suelo se apoyaron suavemente en la parte inferior de la ballenaza, mientras la grúa le levantaba la parte de la mandíbula para que las cosas que salían del suelo no la lastimaran. Así, en conjunción entre la grúa y las paredcitas del suelo, la empujaron suavemente hacia la rampa y hacia el mar. Cuando estaba ya en la rampa, nuevamente escucho en la mente el grito del comandante. ¡Preparados! Sabía que tenía que sujetarme de la baranda del balcón hasta con los dientes. Risas. Cuando la ballenaza cayó deslizándose suavemente hacia el mar, el barco hizo hacia arriba con violencia que me caí sentado sobre el suelo del balcón. Muchas risas. Ahí nomás el comandante me habló a mí solo en la mente. ¿Viste por qué el amarre? Pero espera, que ese es solo uno de los tantos peces que mueven el barco. Ya verás después cuando se suba el nombre del pez. A lo cual le respondí, sí, es increíble de lindo y emocionante, con alegría y sensación de aventura total, a lo cual sentí satisfacción y risas del comandante. Menuda aventura la que estaba viviendo. Al rato, otro delfín hermoso que se soltó sobre la rampa y se acomodó mientras el segundo delfín era soltado nuevamente en el agua por la grúa pequeña. Así se pasará el tiempo, extrayendo líquido que es vital el alimento para la población de niños mundial. Al rato de que se seguían subiendo monos de agua y otros peces de variado tamaño pero inofensivos, ya no había delfines en la cubierta y esperábamos otros en cualquier momento. Me convidaron a beber un líquido refrescante que me pareció jugo de naranja helado, riquísimo. De repente, otra vez el barco se va para atrás en un envión que me sacudió con mucha fuerza y otra vez en la mente el grito del comandante ¡Preparados y ármense! Pensé, ¡ármense! Increíblemente pude ver cómo la tripulación de cubierta se ponía rápidamente unos trajes plateados que parecían de un metal flexible que les cubría desde el último pelo de la cabeza hasta los pies en una única pieza, y a mí me dieron uno dorado y brilloso. Me desamarraron primero y me lo colocaron por el costado, como si fuera de goma superflexible, y una vez insertado allí, pude ver cómo lo cerraban por el costado y me decían en la mente, no te preocupes por la respiración y la visión. Al cerrarse, pude ver cómo a través de este traje miraba todo con un aspecto más clarito y amarillento, pero nítido y aumentado a la perfección, siendo que también podía respirar. Ellos, pareciéndose a los caballeros antiguos que andaban en sus caballos con sus armaduras plateadas, solo que este tipo de trajes era flexible y se ajustaba a sus cuerpos, era como escamoso y al parecer muy resistente a golpes y puñaladas o hendiduras de flechas o dientes. Pasaron como 10 minutos, sí, 10 minutos que el barco se iba hacia atrás, volvía muy poquito hacia adelante para volver a irse hacia atrás, como si algún bicho enorme estuviera olfateando o calculando cuándo atacarnos. Podía presentir en mi mente algo de angustia, pero nunca emociones fuertes, como que todo sentimiento y emoción estaban minimizados. Así quedamos varios minutos. De repente, una cosa negra gigantesca, como si fuera una gran víbora pitón, larguísima, que se impulsó hacia arriba del barco, y me pegué flor de susto controlado y minimizado obviamente por el contacto telepático, que si no hubiera sido por esto, por la telepatía, creo que estaría muerto de un paro cardíaco. Madre mía, qué víbora, los dientes, gigantesca y por instinto animal, comer, comer y comer. ¿Cómo explicarles? Creo que en su barriga entraban más de 10.000 humanos, sí, mucho más. Era enorme, y se me venía encima. Tiró un tarascón y me cazó la mano que tenía yo agarrada a la baranda, pero sorpresa, la baranda no se rompió por la fuerza de su mandíbula, y mi mano no sufrió dolor alguno ni sentí presión alguna dentro de ese traje, pero sí sentí cómo me empujaba. Abrió nuevamente esa boca llena de dientes y miró a los tripulantes que salían a cubierta con unos tubos en sus hombros. Comenzó a tirar tarascones. ¡Ay, ay, ay! Eran dientes de terror afligadísimos, la describo. Era larga y enorme, color negro, tenía un diámetro de aproximadamente 5 metros. Era extremadamente flexible y se movía como las víboras de aquí en la tierra. La piel era como de goma negra,
toda negra, brillosa y semi-mojada por el agua. Tenía una cabeza enorme con trompa parecida a los cocodrilos, pero más ancha y con hileras de dientes filosos, y en algunos de ellos pude observar restos de peces y monos de agua. Cabezas de los monos, ¡buah! Partes corporales de monos del agua y otros peces, incluidas parte de delfines y ballenas, pues la boca era enorme y con trincheras de dientes en gancho hacia adentro y los demás afuera en línea recta hacia arriba y hacia abajo. El humor del comandante y parte de la tripulación cuando recibí el tarascón que dio en parte de la baranda grande de ese balcón y en mi parte de mi mano, ¡ja! Me reí, obviamente todo sano en la mente. La serpiente esa tiraba tarascones hacia todas partes, pero el barco al parecer resistía, como si el material del que estuviera construido fuera una aleación resistente a golpes y mordeduras. Igualmente el bicho se rompió una de las fajas de la grúa mediana, que eran como una especie de tela suave, la hizo añicos. Tenía dos ojos por delante gigantes de color blanco claro, con pupilas color azules oscuros y semblante de grandiosidad y gran respeto hacia ella. La cuestión es que entonces los tripulantes, esquivando tarascones, no coletazos porque todavía la víbora tenía la cola en el agua, comenzaron a lanzar una especie de gas que sería un gas tranquilizador por esos tubos, tratando de que la víbora de alguna manera asimilara, no sé por dónde, ese gas y se tranquilizara, no durmiera, para poder transportarla nuevamente al agua. Así fue como de a poco se fue tranquilizando, mientras en la mente se escuchaba la voz del comandante. ¡Preparados! Es que el efecto dura poco para que no se ahogue en el agua, ya que al parecer respira aire y entonces la tripulación tenía que operar rápidamente para ponerla en el agua, pues no sé cómo iban a hacer. Al ratito que ya estaba bien calmada, activaron la grúa grande y la tripulación colocó la faja por debajo de la víbora, pero primero la tuvieron que levantar con unos escalones que se elevaban desde el suelo como si fueran los crickets que se usan para cambiar un neumático de auto. Entonces desde el suelo y con la grúa la empujaron hacia atrás, mientras el bicho ese daba algunos tarascones suaves y desacertados a causa del tranquilizante. Otra vez el comandante, luego de unos minutos que se tardó en llevar al bicho hacia la rampa, decía en la mente: «¡Preparados para el envión!». Al caer el bicho en el agua, menudo envión nuevamente del barco hacia adelante y hacia arriba generando una gran ola, al igual que cuando la ballenaza había caído al agua. Rápidamente, luego de que el animal cayera, la tripulación se aprestó a cambiar la faja de la grúa mediana por rota. Así estuvimos por horas, cosechando líquidos y metiendo seres en el agua, pues sólo podían entrar delfines grandes. Estos delfines, muy amorosos y al parecer bastante sabios en lo que sería su vida como mamíferos o algo, sí. Al tener los tanques de barco llenos, nos dirigimos hacia el gran puerto. Tomé solecito. Disfruté muchísimo de esa civilización. Disfruté mucho con la tripulación y su comandante. Les conté de acá de mi planeta y se horrorizaron un poco. Como siempre, nosotros estamos en lo más bajo de la evolución o muy por debajo. Algo importante que ellos me dijeron: que activemos nuestra glándula pineal, que no temamos hacerlo, que eso nos traería la paz mundial al hacernos telepáticos, porque produciría que entenderíamos las afecciones de otros y en consecuencia haríamos algo por lo que él sufre. Así sabríamos del que es malo porque quiere serlo para aplicar nuevas leyes humanas en consecuencia. Les continúo el relato después, paciencia. Sé que quieren saber más, pero ya llevo horas escribiendo. Risas. Los amo, Fred.